Si alguna vez os habéis preguntado cuántos kilómetros se pueden llegar a hacer viviendo en la carretera, el invitado de hoy os va a romper todos los esquemas. Más de 800.000 kilómetros a sus espaldas, repartidos en 7 vehículos vivienda diferentes a lo largo de 36 años. Él descubrió este mundo en el año 84. Y creedme que ha visto absolutamente de todo. A sus 64 años no solo ha vivido la evolución del caravaning, sino que ha sido parte de ella. Suya es, por ejemplo, la patente de los cinturones traseros en las autocaravanas. Quedaros para escuchar el podcast de Viajando Simple de hoy. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. De verdad es que me siento súper afortunado de grabar estos podcasts y hablar con gente como Faust, que es el invitado de hoy. Vais a alucinar porque de verdad que, bueno, me da pena un poco por los demás invitados, pero creo que es de las mejores personas que ha pasado por este podcast a día de hoy, que seguro que siguen pasando más y más gente, y seguro que a Faust además le volvemos a escuchar en un futuro episodio que ya estoy un poco maquinando con diferentes personas, igual para hablar más en profundidad del tema de los baños en autocaravanas y en campers, que creo que da para mucho y creo que podemos crear como un debate. Si conocéis a alguien que pueda ser invitado a ese podcast, hacérmelo saber, porque de verdad que seguro que será un episodio súper especial. Y bueno, ya habéis escuchado un poquito la intro, pero ojo, es que la cosa pues no queda ahí. Ya sabéis que a mí al final me tiran mucho estos deportes de agua, de viento, de tablas, así que imaginaos qué lujo hablar con un hombre que es que no solo ha sido campeón y tiene un récord de velocidad de windsurf a más de 70 kilómetros por hora hace un montón de años, que es una auténtica barbaridad ir a esas velocidades por el agua, sino es que ha trabajado codo con marcas súper legendarias como Sanchesky o Burton. Nada, es alucinante también, bueno, un crack de las motos. Nada, creo que además tengo muchas cosas en común con él, es un verdadero crack, así que tengo muchas ganas de que le escuchéis, estoy seguro de que vais a alucinar. Y nada, antes de darle paso, ya sabéis, recordaros que si queréis buscar un taller de camperización para comprar un kit camper, poner unas placas solares, alguien que os haga una camperización completa, yo personalmente os ayudo a buscar a ese taller, a buscar ese especialista entre todos los que hay, alguien que esté disponible, alguien que pueda hacerlo en vuestra zona, un crack del mundo camper que estoy seguro de que os hace esos sueños de tener una camper a vuestra medida, bueno, hecho realidad. En camperizando.es podéis contactarnos, es totalmente gratuito, así que no lo dudéis, tendréis un enlace en la descripción del episodio. Y nada, os dejo aquí con Faust, vais a alucinar el crack que os traigo hoy. Y ahora sí, ya estamos con Faust. Si quieres, Faust, para conocerte un poquito mejor y ponernos un poquito en contexto, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo del caravaning, que creo que llevas bastante tiempo, ¿no? Bueno, es una respuesta que para mí es fácil porque la recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Yo soy windsurfista, iba mucho a Tarifa en uno de los primeros viajes que hice con unos amigos de Pontevedra. Estábamos en Punta Paloma, que tú conoces bien y con mucho viento. Y a la hora de comer, en el capó de un Volkswagen Golf rojo de la madre de mi amigo, abrimos unas latas de mejillones con unas galletas. Y me llegó un olor a carne o a filete y giré la cabeza y vi una especie de furgoneta grande y me acerqué a ver qué era aquello, a ver si quedaban comidas o qué era. Y vi por primera vez un vehículo con gente viviendo dentro. Recuerdo un windsurfista que conocía de vista y a su pareja en bikini cocinando dentro de una furgoneta. Y volví y me dicen mis amigos, ¿qué era eso? Y digo, no lo sé, pero algún día tendré algo igual. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Y como también el mundo del viento, yo creo que a mucha gente le ha metido también en este mundo del caravaning, ¿no? Y eso para que nos hagamos una idea en qué año es y también cómo fue tu primer vehículo camper y cómo también empezaste a trabajar un poco en el mundillo. Vale, pues eso fue en el año 84-85. Yo en aquel entonces corría en motos, mi vida estaba entre el windsurf y las motos. Y en el año 89, en el año 90, me caso. Me caso y mi mujer, en aquel entonces era cirujano residente, estaba de residente,
y yo seguía como loco con las motos. Y cada 2 por 3 fue una época que mucha gente perdió la vida con las motos, muchos accidentes, y mi mujer estaba de guardia y lo pasaba mal. Así que decidí, a raíz de un susto gordo, vender la moto y dar el salto y comprarme una furgoneta, no se hablaba de autocaravanas porque eran muy pocas y muy caras en aquel entonces. Costaban, para que te hagas una idea, prácticamente lo mismo que un piso en Pontevedra. Entonces, en un desguace me compré una Citroën C25 con un siniestro total y durante 2 años en un taller de un amigo mío de Cambados la reconstruí entera y luego empecé a camperizarla con lo que había en aquel entonces, que era muy poco. Buah. No me quiero imaginar cómo sería camperizar una furgoneta en esa época, efectivamente. Y bueno, tú eras manitas, ¿qué conocimientos tenías? Y también un poco lo que te decía, ¿no? Porque si no me equivoco, te has acabado también dedicando a este mundo. Sí, siempre he sido manita, siempre he tenido muchas herramientas por familia y por vocación. Siempre he tenido. Pues empecé por esto, justamente por ese camper. En aquel entonces, aquí cerca en la frontera con Portugal, había una gran fábrica de autocaravanas. En aquel entonces había 3. Benimar, Moncayo y Caravanas del Noroeste, conocidas como las Bosviva, era una gama grande de autocaravanas, era la fábrica más grande que había en aquel entonces en España. Y estaba a hora y media de mi casa. Entonces fui allí a ver de qué podía disponer, que usaran la roulotte y las autocaravanas, que me sirviera para camperizar, porque mi idea era clara. El camper no era un modo de vida ni un modo de turismo, para mí era un medio para poder practicar el snowboard y el windsurf, que era mi pasión. Y entonces no había nada que se adaptara a lo que yo quería y empecé a diseñar torpemente un camper cuando había muy pocos, la verdad. Y allí empecé a comprar cosas y el propietario, que terminamos siendo casi grandes amigos, a pesar de una enorme diferencia de edad, le hice gracia. Y aunque era una fábrica, hacía más de 400 autocaravanas en el año 90, hacía más de 400 autocaravanas al año y más de 500 roulotte. Los más veteranos que oigan tu podcast les sonarán las Bosviva, las Globetrotter, las Canadá, todo eso se hacía allí. Y empecé ahí diseñando la mía, luego la mía gustó mucho, me la pidieron para enseñarla en una de las reuniones que hacían para los distribuidores europeos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que los distribuidores europeos me dijeron que querían comprar, como la mía, varias. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo y empecé a trabajar para ellos. Increíble. ¿No? Me encanta cómo sale un trabajo así. Y si quieres hacernos un breve resumen de qué tipo de autocaravanas y bueno, pues campers has tenido a lo largo de tu vida. Pues mira, he tenido un camper, 2 camper y 5 autocaravanas. No, y 6 autocaravanas. En la actualidad tengo una Imer. 6 autocaravanas y 2 camper. El primero fue este que me hice, que eran los albores del camper, hasta el punto que te tenías que ir a Toulouse, en Francia, a cortar el techo del furgón, y te ponían un casco superior sándwich, que eran una auténtica maravilla. Hoy en día, yo creo que el mercado, a pesar de que ha subido de precio, los camper en ese sentido han ido hacia atrás. Usan los techos de Fiat o de estas marcas. Ya no hay techos dedicados, o sea, diseñados específicamente para el camper. Con lo cual la parte de arriba se estrecha mucho por temas aerodinámicos, porque que necesita un furgón porque es fontanero, nada tiene que ver con el que necesita una autocaravana. Les llaman grandes volúmenes, pero son grandes alturas. Gran volumen es lo que hacíamos a principios de los 90, casi hasta el 2000. Y cuenta un poco qué más hacías en tu trabajo. O sea, cuál no sé si fue evolucionando también un poco lo que hacías y como cuántos años has estado trabajando en este sector un poco del caravaning. Pues a ver, he de decir que no era un profesional dedicado a eso porque yo tenía mi empresa y aparte también tenía muchas cosas, ¿no? Entonces eso empezó como hobby, terminó como hobby, pero entre medias realmente
se puede decir que fui un profesional al más alto nivel porque me invitaban todas las fábricas, conozco todas las fábricas europeas, todos los fabricantes de componentes, desde Dometic, Telford, Fiamma, estaban en las fábricas, están todas las fábricas de aquel entonces, ¿no? Así que, ¿cuánto tiempo dediqué? Pues le he dedicado mi vida, porque ahora siempre ha sido una pasión. A mí me encanta viajar en autocaravana. Desgraciadamente, por una enfermedad, hace muchos años que no puedo hacer windsurf. Y ahora por otra enfermedad ya no puedo ni bici ni nada. Pero es que el vehículo en sí, soy un apasionado del diseño, de la construcción, de la fabricación del camper. Me quedó ese pozo hasta hoy. Y bueno, al final también, a lo largo de los años, creo que ha cambiado mucho pues los materiales, como tú bien has dicho, las marcas, y seguro, bueno, te pediré también un poco recomendaciones, que hay mucha gente que seguro que quiere saber hoy, pues por alguien que ha estado tantos años metido un poco en el mundillo, a ver qué recomendaciones nos puedes dar. Pero ¿tú crees que en general todo, no solo hablo también de autocaravanas, sino marcas como Mercedes, ¿no? Que mucha gente dice que no tiene nada que ver los coches de ahora o camiones de ahora, que yo me acabo de comprar un Mercedes, con lo que hacían antes. Igual también, tú has mencionado que tú tienes una Imer, una autocaravana, bueno, se supone de gama muy alta, pero que también he escuchado decir que no tiene nada que ver una Imer de 2026 con lo que se hacía hace 10, 15, 20 años. ¿Crees que es así? Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Mercedes es un gran vehículo. El problema no es Mercedes, el problema son las normas actuales. El hecho de que tengas 170 caballos con un motor 2000 turbo, quiere decir que los 170 caballos están ahí, obviamente, pero lo que es el torque, lo que es la potencia, es a muchísimas revoluciones. El AdBlue, las normas de emisión han hecho que muchos vehículos estén tan comprimidos para llegar a las normas europeas, que han hecho que los vehículos, a mí, en mi opinión, hayan ido hacia atrás en la parte motor. Y luego y hablo Mercedes, como te puedo decir, Fiat, ¿eh? O sea que en ese sentido, ten en cuenta que yo tengo un motor 3000 con 180 caballos, pero que empuja desde el principio, ¿vale? Y tú ahora, si te compras unas 5.500 kilos de Gimmer o de Cartago o de algo así, vas con un 2000. Para hacernos una idea, tengo un monovolumen que tiene 2.200 y un utilitario que tiene 2.500. Yeah. Entonces eso nos marca mucho la diferencia. Tú te has comprado un Artego, que es un pedazo de motor, que como vas a llevar una caja pues liviana, porque está diseñada para llevar muchos más kilos, en tu caso vas perfecto. Pero tú te compras una autocaravana de 200.000 euros de Imer con 250.000 euros, que la estuve viendo el otro día, con doble eje, y vas con un motor de 2.000 centímetros cúbicos, lo que lleva, o sea, con 170 caballos, pero con motor muy exprimido. Y en la parte de autocaravana, los cambios, cuando yo trabajaba en esta fábrica, los cambios siempre iban dados por el mercado, y eso no ha cambiado, y las modas, y eso tampoco ha cambiado. Yo tengo 2 patentes de autocaravanas, una que son los cinturones de seguridad traseros y otras que son las que es el sistema de cierre de todas las ventanas que llevan todas las autocaravanas hoy en día, que es lo de subir y bajar el oscurecedor. En aquel entonces lo que primaba, había una teoría que puede sonar ahora descontextualizada como machista, y era que las autocaravanas se compraban entre los dos. Al hombre lo que le gustaba es que tuviera motor y que empujara y que tuviera garaje, y a la mujer tenías que convencerla por la estética y las cosas, ¿no? El hombre es más vasto, más generalmente, ¿no? No es mi caso, pero normalmente los tíos se fijan menos en los detalles. Y entonces se priorizaba las dos cosas. Y era imposible a un coste, el coste de producción se dispara. Entonces a mí me planteé en el principio, cuando yo quise poner, hay que tener en cuenta que en aquel entonces no era obligatorio tener los cinturones de seguridad atrás en ningún vehículo en Europa, ¿no? O por lo menos en España, no recuerdo toda Europa. Entonces yo quise priorizar poner cinturones de seguridad traseros para los niños, para los pasajeros, y me dijeron que eso subía mucho el precio y que era mejor poner un horno porque eso ayudaba a vender más las autocaravanas. Bueno,
Nada interesante, nada, me encanta escuchar esto. Y cuéntanos qué autocaravana tienes, qué Imer, de qué año es, qué, qué particularidades tiene, porque yo ya he visto algunas cosas que tienes, bueno, como domótica y demás, pero sobre todo en el tema de la autocaravana, ¿por qué tienes esa y no otra? ¿Y qué cosas buenas y malas tiene? Bueno, pues la respuesta es muy, muy simple. Tengo esta autocaravana porque fui a comprar otra y no me la quisieron vender. Tenía un íntimo amigo que ya no está, que falleció, y éramos unos apasionados de las autocaravanas y en un salón en el extranjero vimos una que nos gustó mucho, que fue una Cartago, y entonces decidimos que los dos, como estábamos siempre picándonos el uno al otro como dos buenos amigos, que íbamos a tener la misma para no discutir. Entonces, él tenía mucho más dinero que yo, no le hacía falta pedir crédito, yo tenía que pedir el dinero que me faltaba, vendía la que tenía y nos fuimos a comprar dos Cartagos a la Fira de Barcelona de hace 14 años. Y nos fuimos. Le dije a mi mujer, porque, a ver, no sé si somos alternativos, pero sí somos normales. Es decir, yo no sé si tengo mucho dinero, poco dinero o ningún dinero, pero yo soy un tipo normal. No voy vestido de Armani. Y ya nos ha pasado en alguna ocasión y dije yo a mi mujer, oye, vamos a arreglarnos que si no nos atienden en las marcas caras. Y nos arreglamos, cogimos un avión a las 6 de la mañana, llegamos al Prat y nos fue a buscar mi amigo y nos fuimos directamente a la Fira de Barcelona a comprar la autocaravana. Y con la maleta, con el trolley, cansados del viaje, de haber trabajado el día anterior, bueno, pues no nos atendían, no nos atendían. Y entonces mi amigo, que sí que tenía muchísimo dinero, le decía, oiga, mire que sí, pero es que ahora no podemos y tal. Y veíamos que no hacían nada. Y entonces al final le dije, mire, ¿nos van a atender o no? Y nos contestaron literalmente, es que esa autocaravana es muy cara para ustedes. Tal cual. Entonces mi amigo, que tenía más carácter que yo, le dijo 4 improperios y nos fuimos encabronados los 4 con nuestras maletas. Y Ramón Tarradellas, el de Vic, que me conocía de hacía muchos años, me paró. ¿Ya me haces por aquí? Digo, pues no te vas a creer, venía a comprar 2 autocaravanas. ¿Cómo estás? Traemos aquí la señal para para la señal, para comprarla y no nos han querido atender. Ramón Tarradellas de Autosuministros Motor, que es un crack, pues nos pasó en una salita, nos puso unos cafés, unas pastas, si queríamos allí, nos abrió un cava y en una hora le habíamos comprado dos autocaravanas. 100.000 euros más barata que la que íbamos a comprar. Al salir, como en Pretty Woman, nos acercamos mi amigo Rofe y yo hasta allí y le dijimos al vendedor, ¿usted va a comisión? Pues la ha cagado. Es que, joder, qué diferencia hay que te traten bien me parece. Pero bueno, oye, ya aprenderán. Y respecto a marcas, cuéntanos un poco qué tipo de autocaravanas, de marcas, de modelos crees que son un poco recomendables y de cuáles hay que huir, si no Uf, te meto en mucho aprieto. no, yo no tengo ningún aprieto. Lo he contado en alguna vez ya en Instagram. Mira, no soy de marcas. Yo creo que las marcas, lo has dicho tú antes perfectamente, las han pasado por muchas vicisitudes, fusiones hoy en día hay muy pocas, o sea, hay marcas, pero fabricantes hay muy pocos. Desde Trigano, el grupo Imer y tal, se coparon casi todas las marcas. Imer fue la mejor marca durante 40 años. Luego apareció Laika, le hizo la competencia, hizo unas autocaravanas maravillosas. Yo conocí la fábrica de Laika cuando aún todavía fabricaban muebles de cocina y terminé siendo Laika y me la compró. Y me la compró porque era la única competencia real en ese sector. Había las Voyager francesas que eran buenísimas y estaban pues Bussner, Defles, Cabe, que son noruegas o suecas, ahora no recuerdo, buenísimas. Había una serie de marcas, pero pero la crisis, en el 2007-2008, la calidad de las autocaravanas, debido a la crisis mundial, pues se vendían poco y redujeron costes y redujeron calidades. Con lo cual, yo no soy de marcas. Yo cuando alguien se quiere comprar una autocaravana siempre digo que la distribución.
y siempre 20 centímetros más grande de la que pensaste en un principio, porque conozco a muy pocos que se han arrepentido de comprar las grandes, y es porque las han comprado enormes, pero sí que conozco a un 80% que se arrepienten de haberla comprado 20 centímetros más corta. Ya. Sí, ese poquitín cambia mucho. Buenísimo. Y algo con lo que creo que tú y yo empezamos a hablar hace bastante tiempo es sobre algo que creo que no hemos hablado aquí en el podcast todavía, si mi memoria no se equivoca, que es un tipo de chasis que se llama chasis Alco. Y quiero que me hables un poco de esto. ¿Qué es? Para la gente que no tiene absolutamente ni idea, si merece la pena buscar autocaravanas que lo lleven, porque al final son muchas, y qué ventajas y desventajas le ves. Vale, el chasis Alco realmente, a ver, todo cambia en esta vida. Ayer veía un podcast de Nokia, de teléfonos, y eran los mejores, ¿no? Hoy nadie lleva un Nokia. Los tiempos lo cambian todo, Íñigo. El Alco yo llevo en esto 36 años, 7 autocaravanas y más de 800.000 kilómetros conducidos por mí en autocaravana. El Alco, hace 20 años, era una mejora brutal. Era otra liga, era cambiar de división. Con los nuevos chasis, sobre todo en Fiat, más que en Mercedes, con más puntales, con más traviesas, con el eje trasero ensanchado, la diferencia entre un Alco y un Fiat ya no es tan grande. Sigue habiendo diferencia, que nadie me malinterprete, sigue habiendo diferencia, pero no es tanta como los veteranos. Y para mí veteranos son los que llevan más de 15, 20 años en autocaravana. Los demás, pues son menos veteranos o novatos, ¿no? Pero los que llevamos 20 años, más de 20 años conduciendo autocaravanas, hemos tenido de todo tipo de Alco y de todo tipo de chasis. Alco, en mi opinión, aligera el chasis, le da una rigidez y le permite hacer una serie de bajosuelos que son muy, muy útiles. En estabilidad es un eje torsional en vez de un eje rígido con ballestas. Digamos que hay un tubo por debajo donde van dos helicoides, uno a cada una de las ruedas, y entonces no necesitas una barra estabilizadora tanto como en otro chasis, porque cuando la rueda derecha sube, la izquierda no. En un eje que es rígido, necesitas una barra estabilizadora para que cuando la rueda derecha suba, la izquierda no suba también, sino que baje y equilibre el vehículo. Ese es el gran cambio de Alco. Yeah. No, gracias un poco por la explicación. Seguro que a mucha gente le ha venido bien y además muy, muy resumido. Me gusta porque de verdad tengo un montón de preguntas más que hacerte, así que nada, no paro. Cuenta un poco también sobre la importancia que le das al aislamiento, porque aquí sí me da la sensación de que varía mucho, ¿no?, entre una autocaravana u otra, y si crees que es algo que se le tiene que dar muchísima importancia o no al aislamiento. Sí. Los aislamientos en las autocaravanas, yo te he oído hace unos meses en otro podcast que hablabas a alguien sobre lo de las chimeneas y el calor. El aislamiento, fíjate, yo creo que es más importante para el frío que para el calor. Para el calor es mucho más fácil con un heating, con una calefacción estacionaria o una wet basto o una truma generar calor. Y en tu caso una chimenea. Pero generar frío es muy complejo porque normalmente necesitas electricidad. El aislamiento hay gente que cree que el problema es el calor, no. El vivir en una autocaravana o pasar temporadas el invierno con calor lo mitigas con el frío, pero el frío generarlo y mantenerlo es muy costoso. El otro día también oí a alguien decir en Instagram que las autocaravanas todas en buenas. No es lo mismo un Skoda, que es fantástico coche en relación calidad-precio, que un Bentley, que es malísimo en relación calidad-precio, pero que tiene mejores equipamientos, ¿no? Las autocaravanas es igual, ni la fontanería, ni la electricidad, ni las baterías, nada es igual. Y como nada es igual, tampoco lo es el aislamiento. Los interiores en los campers se usan Armaflex, se usan muchísimos productos. En las autocaravanas no. En las autocaravanas se usa poliestileno o poliuretano. Y eso viene dado por los PES.
desde P1 hasta P, ahora yo creo que ya hay más de P12, ¿vale? P13, P14, que es kilos por metro cúbico. A mayor densidad, mayor aislamiento y necesitas menos centímetros de pared. Un camión frigorífico, que para pasar las homologaciones necesita 4 centímetros mínimo en P6. Eso es un aislamiento muy bueno. Las autocaravanas, si son de aluminio, si son de fibra, cambia muchísimo el aislamiento. En contra de lo que la gente cree, sí que hay diferencia. Y ahí sí que hay de usar poliestileno a poliuretano. Poliestileno, no es exacto así, pero para que la gente nos pueda entender, el poliestileno es el que es de bolitas, el que como el que vienen envueltas las neveras, ¿no? Cuando te llegan a casa. Y el poliuretano es de células cerradas. El poliuretano y el poliestileno, ambos se regulan por las mismas densidades. Ya te digo, creo que he oído hablar que ya hay P's enormes, ¿no? Que son tan rígidas que ya es casi como si fueran sólidas, también pesan más, ¿no? Yeah. Entonces, el aislamiento de una autocaravana a mí me parece vital. Bueno. Y te quería hablar un poco de gas, porque hay muchísimas autocaravanas, la gran mayoría que estamos acostumbrados a que funcionen a gas. Pero también hay muchísima gente que cambia esas neveras de gas por unas de compresor, porque no enfrían lo suficiente, porque le dan problemas, porque les consumen mucho gas y prefieren no tenerlo tanto. Y hoy en día, con el coste de las baterías y placas solares que ha bajado tanto, pues me da la sensación de que son uno de los grandes motivos. Quiero saber tu opinión sobre las neveras de gas en general. Si crees que son mejor las de compresor o son peores. A ver, son mejores. Una nevera compresor es mucho más estable y enfría con más facilidad. Eso no quiere decir que sea lo que a uno le hace falta. Si fueran mejores por definición, todas las autocaravanas vendrían con ellas y además son mucho más baratas. O sea, imagínate en el grupo Trigano, si sustituyeran las trivalentes por las eléctricas 100%, ahorrarían muchísimos millones de euros al año, pero no lo hacen. No lo hacen porque es incompatible con la vida de muchísima gente. Piensa que en una bombona de 14 litros de gas, la energía acumulada son montones de baterías de 300 amperios a 12 voltios. Entonces, esa energía que mantiene una bombona es empleable pues para calefacción, para neveras, para agua caliente, para una serie de cosas. Dicho lo cual, el litio lo ha cambiado todo. Yo ahora tengo 620 o 640 amperios y 6 placas en el techo de mi autocaravana. Eso a mí ahora me permitiría tener una chimenea, una nevera eléctrica sin mayor problema. Yo ya mi autocaravana prácticamente lo tengo todo. Cocino en eléctrico, tengo una freidora de aire, tengo aire acondicionado de Dometic grande. Me lo permitiría. Pero el otro día hablaba con un amigo que se acaba de comprar una autocaravana muy grande, una Concord, y vienen con trivalente. ¿Por qué? Porque mucha gente hace paradas, sobre todo de cara a jubilación, con una cierta edad, que ya no haces tantos kilómetros, te paras en un sitio que te gusta y estás un mes. Mantener eso eléctricamente una nevera sin arrancar el motor es un problema. Pero entre el GLP y tal, la gente va tirando. Ahora, tienes un camper, haces muchos kilómetros, te mueves mucho, tienes mucho techo para tener muchas placas solares, te mueves por sitios donde hay sol, te recomendaría eléctrica. Y así, al final también creo que en España al final pues tenemos la suerte de que efectivamente pues hay tanto sol que tiene mucho sentido, ¿no? Pero en cuanto te vas a países tipo Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania y ahí pues se complica, igual también pues tiene más sentido. Interesante, me ha gustado mucho todo lo que nos has contado. Yo ahora mismo además estoy en un momento que estoy dudando si poner gas en el nuevo camión o no. Siempre he pensado, hombre, sí, por supuesto tiene sentido, porque si estoy en Alemania, en Noruega, una semana de lluvia, me destroza por muchas baterías que tenga, ¿no? Y al final porque también quería poner un horno a gas. Lo que pasa es que le he cogido mucha manía a mi horno a gas, porque al final es una llama que está al fondo, entonces las cosas que están al fondo se queman, las otras quedan crudas, calienta por arriba, y ahora me estoy planteando algo, pues que has mencionado tú, que es una freidora de aire, y entonces digo, claro, si mi idea era poner un fuego de inducción y un fuego de gas, y luego además el horno de gas, pero
que ya casi seguro no lo voy a poner, pues digo, joder, para poner solamente un fuego de gas, no sé si tiene sentido hacer una instalación a gas. Bueno, quería preguntarte un poco, a ver, ¿cómo ves tú esto? Si tiene sentido que hoy en día, en 2026, nos estemos deshaciendo del gas por completo, y también un poco qué tal tu experiencia teniendo pues inducción, teniendo una freidora de aire en una autocaravana. Vale, bien. Yo creo que aquí no se puede generalizar, porque cada uno tiene unas circunstancias de vida que algunos lo que es bueno para mí puede no ser bueno o puede ser malísimo para otro, ¿no? A ver, yo he descubierto la freidora de aire hace unos meses porque mi vecino de autocaravana se estaba haciendo un pollo en una freidora de aire. Y me pareció una chorrada, porque yo tengo un horno de puta madre, tengo un horno estupendo, y yo hago ahí mis pescaditos y mis cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con mi horno? Que al final se usa como almacenaje, porque yo creo que uso el horno una vez cada 4 meses. Entonces, ¿dónde van los tuppers, el rollo de cocina, todas estas historias? Y mi vecino, con una freidora de aire que es de cristal, que me gustó mucho el detalle, me lo explicó. Me la he comprado y es que me lo hago todo. Y como es algo que lo usas 15, 20 minutos, no hay un gasto energético brutal. Yeah. Vale. No pues pongas horno, ponte una air fryer. No voy a hacer publicidad de la marca, yo tengo una con la que estoy encantado. Yo a ti te digo, tú no eres perfil de horno, eres perfil. Además, la que tengo yo, que me convenció mi vecino, pequeña, barata, la guardas cuando no la usas y tiene 2 envases para cosas pequeñas. Mira, yo soy de al lado de Padrón, me encantan los pimientos de Padrón y los hace estupendos. Yeah. No sé, por ejemplo, temas de repostería es algo que me echa un poco para atrás. He escuchado que quedan mejor en el horno que en la air fryer. Pero no sé, todo es probar. Pero sí, me da un poco de pena y miedo lo que te decía, el quitar el gas, porque digo, ostras, es que puede ser que el día de mañana pues me venga muy bien, ¿no? Pero para un solo fuego, porque estoy convencido de que yo al final el 99% de los días voy sobradísimo de electricidad y en el nuevo camión tendré más electricidad. Entonces, pues quiero poner inducción. Pero mi idea era poner un fuego de inducción y uno de gas. No lo sé. Veremos a ver cómo acaba esto, pero te agradezco un poco tus consejos. Íñigo, yo te daría un consejo de amigo. A ver. Hazlo al revés. Pon inducción. Yo tengo gas y encima del gas tengo el cristal encerrado y pongo la inducción que compré en un supermercado. Haz al revés. Ten de inducción. Yo haría lo contrario. Tendría una de inducción montada y luego de estas que tienen un maletín que lo puedes guardar en cualquier sitio, hagas, si algún día te hace falta, sacas la de gas, pero vas a usar siempre la de inducción si puedes. Sí, tal cual, no, es un poco la idea. Si no pongo gas, voy a hacer eso y a correr. Lo que pasa es que viví muchos años con una de esas de maletín, la acabé cogiendo un poco de manía. Pero bueno, sí, lo que tú dices, al final la idea es no usarlo, solo para momentos muy puntuales. Así que creo que sí. Quiero hablar un poco ahora contigo, Fabs, de lo que es la vida a bordo en una autocaravana. Lo primero, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de vida en autocaravana, porque si llevas muchos años viajando, has hecho muchísimos kilómetros con muchos vehículos, pero tú intentaste, si no me equivoco, el decir, oye, pues dejo de vivir en un piso, en una casa y me lanzo a vivir en la carretera, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque además hace no mucho te vi un vídeo muy interesante reflexionando sobre al respecto. Entonces, cuéntanos cómo ves la vida en campo. Vale. Yo siempre vivir en una autocaravana, vivir a tiempo completo, yo nunca lo he hecho. Siempre quise hacerlo. Ahora tengo una enfermedad degenerativa que me lo va a impedir porque tengo que ir así, pasado mañana ingreso en el hospital. O sea que no tengo una vida, no soy libre de tiempo, sobre todo de entorno. Vivir en autocaravana en todos estos años, parece que se lo han inventado ahora, lo de vivir en autocaravana. Yo cuando empecé, en el año 90, yo ya conocía gente que llevaba 5 o 6 años viviendo en la autocaravana. Y de hecho, uno aún sigue. O sea, estamos hablando de que lleva, 42 años viviendo en la autocaravana. Ahora las redes sociales dan unas imágenes y dan muy bucólicas, ¿no? Pero esto es muy antiguo. De hecho, proporcionalmente, yo creo que había más gente viviendo en autocaravana en aquel entonces que ahora. En aquel entonces habría a lo mejor en Europa
100.000 autocaravanas, pero es que había 5.000 personas viviendo en autocaravana. Hoy a lo mejor hay 50.000 personas, pero es que estamos hablando de millones de autocaravanas en Europa. Entonces esto ya está inventado. Yo creo que la vivencia en autocaravana se aprende mucho. Mis hijas nacieron yo ya teniendo autocaravana, ya tienen ahora 26 y casi 25 y 27 años. Y nacieron cuando yo ya tenía la cuarta autocaravana. O sea, eso aprendes mucho. Criando a tus hijos en autocaravana, eso es un máster en amortizar agua, electricidad y espacio. Y el agua del retrete, porque quien tiene hijos me va a entender. Los niños están todo el día dándole el agua del retrete. Entonces, mi experiencia no la cambio por nada. Mi vida está en torno a las autocaravanas como afición, como vocación y como modo de vida. Me gusta y espero que sigas disfrutándolas muchísimos años más. Y además, también has viajado, además de con la familia, con tu gato, ¿no? Algo que creo que a muchos nos llama mucho la atención. Y te quería preguntar sobre esto, sobre cómo ves el viaje en una autocaravana con un gato frente a algo más habitual que estamos más acostumbrados, que es hacerlo con perros, ¿no? Bueno, sí, tiene una explicación muy fácil. A mí no me gustaban los gatos. O sea, yo he tenido perros toda la vida. Mi padre fundó la Sociedad Canina Gallega. He estado toda la vida rodeado de perros. El trabajo me impidió tener mascotas. La vida se me complicó, muchísimo trabajo. Y tuve una enfermedad. Me apareció una enfermedad degenerativa y mis hijas estaban de Erasmus en Polonia las dos, mi mujer guardias de 24 horas y yo mucho tiempo solo. Mucho tiempo solo. Y jodido. Y fastidiado. No tenía la posibilidad de pasear a un perro, pero tenía la necesidad de compañía. Y en aquel entonces, mis amigos de la Gaviota Viajera, con los que tengo una relación muy estrecha desde el principio de ellos, apareció un gato en Turquía por la puerta que iba a coger agua, a beber agua allí al área de autocaravanas y entraba en la autocaravana. Y bueno, al final el Charo y Carlos se quedaron con el gato, que se terminó llamando Kemal. Sí. Y me di cuenta, porque yo con Charo y Carlos hablo, ahora ya no tanto, pero en aquel entonces hablamos 14 veces diarias, que el gato aportaba muchísimo y que les hacía mucha compañía. Y decidí por la noche que me iba a hacer con un gato y que me adaptaría yo al gato. Mi hija me consiguió desde Polonia un gato en Santiago de Compostela, me fui a por él. Y te puedo decir que las cosas que más me ha cambiado la vida recientemente es Larry. Larry, que todo el mundo que sigue en mi Instagram lo conoce. Yo hoy no concibo mi vida sin gato. Y de hecho la instalación eléctrica y el aire acondicionado, que no me lo hubiera hecho para mí, lo hice por Larry. Para poder estar tranquilo, para que mi gato no pase calor, para que esté bien y yo pueda salir un poco a la autocaravana en verano. Porque los últimos 2 veranos que los pasamos con nuestros amigos de la Gaviota en el Algarve, ellos iban a la playa y yo me quedaba debajo del toldo con mi gato, porque sí. no soportaba que sufriera dentro el calor. Yeah, qué bueno. ¿Y hay algún consejo que puedas dar a la gente que se esté planteando el viajar con su gato? Además de, pues eso, ponérselo un poco fácil, ¿no? Que si no es un aire acondicionado, o sea, ponemos un turbovento, acondicionarlo un poco. Y también entiendo que pues igual no viajar en agosto también, pues al Algarve, por ejemplo, pues puede ser buena idea. Pero ¿qué otras ideas nos puedes dar? A ver, el primero, transmitir que tener un gato o un perro, una mascota, es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Te va a condicionar. Yo tengo amigos que hemos viajado en autocaravana, tenían un perro, tú entrabas en un museo, uno de los dos se turnaba, se quedaba con su perro fuera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el gato tiene la ventaja de que no hay que sacarlo a pasear, tiene su arenero, su agua. Yo, los que me siguen ven que lo tengo todo domotizado, tiene su comedero, tiene su fuente de agua con su fotosensible que cuando se acerca al agua le echa el agua fresquita y esto. Los pelos, es que hay que convivir con los pelos. Hay gente que me cruzo y dice, Faust, ¿tienes gato? ¿Por qué? Porque es que vas lleno de pelos toda tu vida.
Yo te he oído a ti en un podcast hablar de que te gustaría tener un gato, pero que los viajes en avión pues es un hándicap y que tu Sí, familia, con quién dejar el gato sería un problema. Recuerdo tal haberte cual. oído en alguna ocasión. Sí, Hay que tener en cuenta eso. Y los gatos, dejarlos en manos de alguien es complicado. Tendrías que dejarlos en un hogar y, como tú dijiste en otro podcast, la gente que va a cuidarte de los animales. sí. Eso yo creo que es efectivamente lo ideal, ¿no? Que el gato tenga su casa y que alguien le vaya a echar un vistazo. Sí, eso hacía yo hace muchos años también, pero mi hermana iba como con mucho cuidado de que el gato casi ni se le acercase. Sí, tengo mala suerte eso de que ni a mi hermana ni a mi padre le gustan los animales, entonces se complica. Vale, Faust, te quería preguntar sobre algo que muchos utilizamos, por no decir prácticamente todo el mundo, que es el váter en una camper, en una autocaravana. Tú, si no me equivoco, tienes el sistema SOG, que es para los baños químicos, normalmente para que no huela tanto. Quiero que me cuentes un poco sobre esto, sobre cómo funciona, si es algo que se le puede añadir a cualquier vehículo y a ver también qué tipo de autocaravanas luego lo llevan, porque creo que es algo interesante a la hora de que alguien elija una autocaravana u otra, ¿no? Esto daría para un podcast y me va a caer hate. Eh, yo he usado siempre químico. Desde el primer camper que tuve que ir a Toulouse a comprar el portapoti, que es como se llamaba en aquel entonces, ahora los venden hasta en Lidl. eh, Estoy acostumbrado, ¿no? Cuando éramos 4, llevaba tres cassettes, 3 cartuchos. Ahora que somos 2, pues llevo 2 cartuchos. Yo sé que llevas el seco, como mucha gente. Apareció el Cinderella de incineración, aparecieron muchas. O sea, es una asignatura pendiente de las autocaravanas. El váter no está bien conseguido. Hay varias cosas, y te doy una pista. Hay 2 cosas que están luchando por conseguir, que es la mesa del salón, que desaparezca, la mesa del comedor, porque al final nunca estás en un salón, estás en un comedor. El que consigue una patente sobre eso se forra. Y los retretes. El retrete, yo siempre digo que el problema es la cantidad de usuarios. Tú imagínate estas áreas de autocaravanas enormes, 200 autocaravanas, 150 autocaravanas, que todos usen bolsita para las heces. Se convierte en un problema de salud. Porque las bolsas a veces se rompen. Te dicen que las estas horas, no quiero decir marcas, que no rompen, yo las he visto rotas. Yo en el área de autocaravanas que suelo ir, ya nos hemos encontrado con que en el fondo pues alguien tira otra cosa y explota la bolsa y te quedan las heces. Y eso es un problema. Eso es un problema. Y otro problema es el que tiene químico y lo tira en cualquier sitio. Por suerte ahora hay muchas áreas de autocaravanas, no tantas como nos gustaría, donde vaciarlas. Y si llevas 2 o 3 cartuchos, lo puedes hacer. Pero tampoco es una solución. El sistema SOG, que en mi autocaravana en este concretamente ya viene de fábrica, porque Telford tiene esa opción, que la gente mucho no lo sabe. SOG es una patente de un tipo que conocí hace muchos años y Telford tiene algo parecido, ¿no? Que lo hace ya automáticamente sin que tengas que enchufar y desenchufar la manguerita. Y te quita los olores en el 99% de las veces. ¿Y qué tipo de autocaravanas lo llevan o está ahí como opcional, sabrías? ¿Qué tipo de autocaravanas llevan el cual? El sistema este de shock para eliminar un poco los olores. Bueno, el SOG de fábrica lo traen la gama más o menos media alta y a veces es en opción. Luego, a cualquier autocaravana y a cualquier camper se le puede poner el SOG, lo que llamamos SOG, el extractor de gases. Eso es una cosa barata y muy fácil de montar y lo puedes poner en cualquiera. El que es más complicado es el que Telford, que es el que tengo yo, que en un vídeo lo enseño, al encajar el cartucho del cassette, al meterlo, se comprime la toma y se conecta al ventilador. Ese es el ideal, el más limpio, el más cómodo, pero eso tiene que venir de fábrica. Y no todas las fábricas lo tienen en opción. Sí, efectivamente lo vi en un vídeo y la verdad es que me parece súper interesante. Bueno, desde aquí recomendar a todo el mundo que te siga, Faust, en redes sociales. Lo dejamos en la descripción, en el artículo que acompaña este episodio, pero lo podéis encontrar como faust.win, por ejemplo, en Instagram, también está en TikTok. Y me encantan los vídeos que hace, además, porque son súper naturales
y no sé, pues enseñas mucho. Sí, y quería para ir terminando un poco preguntarte algo que es muy importante, algo que tú mismo le has dado mucha importancia al comienzo del episodio, si no me equivoco, que es la distribución interior de una autocaravana, ¿no? Me gustaría que nos cuentes cuál para ti es de las mejores distribuciones, cuáles no, y no sé, y me da la sensación de que hay mucha gente también que se equivoca, ¿no? Que no sabe igual muy bien lo que quiere, es su primera autocaravana y elige una distribución que igual no tiene mucho sentido para ellos. ¿Qué distribución crees que es la correcta para cada perfil de familias o parejas o gente que viaja sola? Eso daría. Yo creo que esa es la decisión más importante a la hora de comprar una autocaravana. Ni marca, ni motor, ni color, ni equipamiento. La distribución lo es todo. Por supuesto, 20 centímetros más largo de lo que hayas calculado en un principio. Llevar un presupuesto para comprar la autocaravana y adaptarte a la distribución que te hace falta. Tengo un amigo que ha pasado de una Imer de 8 metros y de 5.500 kilos a un camper. ¿Por qué? Porque su hija vive lejos y él va a verlas todos los fines de semana. Entonces, ¿qué necesitas? Un vehículo ligero, rápido, que consuma poco y que yendo a la ciudad donde vive tu hija tengas para aparcar. Esa es la distribución. Un camper. Y los campers tienen varias distribuciones. Antes iban 4, ahora van 2. No, pero sin embargo hay un denominador común que es el más habitual. Un gran garaje. Y cuando digo gran, es que te quepa lo que tus juguetes. Tu tumbona, si llevas barbacoa, si llevas bicis, incluso si llevas moto. El garaje para mí marca la autocaravana. Si miramos las autocaravanas antiguas, del 2000 para atrás, encontrabas muchísimas sin garaje. Si miras del 2000 para atrás, no encuentras ninguna con garaje. Del 90 para atrás, perdón, no encuentras ninguna con garaje. De hecho, una de las grandes evoluciones que hicimos en aquel entonces, en los 90, en caravanas del noroeste, fueron garajes laterales para llevar los esquís o las velas de windsurf. No se contemplaba esa opción. Hoy en día no se te ocurre comprar una autocaravana que no tenga un volumen para guardar sitios. El garaje es fundamental. Luego están los salones. El face to face ya estuvo de moda en los 90. Luego el salón en U atrás, a mediados de los 90, a principios del 2000, vuelve a estar ahora de moda. El face to face vuelve a estar de moda. El sillón en L. Yo lo único que diría es, si tienes hijos o llevas pasajeros, salón en L, porque es el que te garantiza que tus cinturones de seguridad van al chasis y que tienen todas las garantías de comodidad y seguridad para los ocupantes traseros. Bueno, nos has dado una buena clase en todo este episodio. Pues te agradezco un montón, de verdad, y nada, espero que sigas compartiendo en redes sociales muchas de las cosas que vemos y que nos hacen aprender de, bueno, que creo que de las personas que conozco con más experiencia en el mundillo. Así que, nada, muchísimas gracias de parte de todos los que están escuchando. Muchas gracias a ti por tu tiempo y que espero que si siempre he dicho que yo no sé, yo lo que es escuchar mucho y he escuchado a lo largo de todos estos años a muchísima gente con muchísimas opiniones, con mucho más criterio que yo y he aprendido mucho de mucha gente y creo que compartir es de bien nacido y todo lo que sé está a disposición de quien lo quiera escuchar. Tal cual. Pues muchísimas gracias de verdad y eso, recomendar a todo el mundo que te siga en faust.wind en Instagram y en TikTok y nada, que espero que nos crucemos en Galicia o en algún sitio chulo en un futuro. Te mando un abrazo enorme, Faust. Gracias. Gracias a ti.